plan de la iglesia es reforzar el plan del discipulado. Es una de las cosas que queremos fortalecer en toda la iglesia en la Ciudad de México. Importante lo que vamos a hablar, porque tiene que ver por qué tenemos que llevar a cabo el discipulado. Porque Dios quiere que seamos discípulos de Jesús. Cuando te bautizas, solamente tienes principios básicos. Tienes una base, pero hay mucho que construir acerca de tu vida como un discípulo de Jesús en adelante. Entonces, de eso se trata el discipulado, construir a Cristo en la vida de la persona. Si tú estás discipulando a alguien, la idea es que puedas entender, esto es lo que se trata, construir a Cristo en la persona que discipulas. No es que sea más como tú, sino más como Cristo. Y para eso tienes toda la Biblia, para poder guiar y enseñar en ese sentido. Ese debe ser nuestro objetivo, ser cada vez más parecidos a Jesús. La clase se llama así, el centro del blanco. Todos conocemos qué es esto, ¿no? Tiro al blanco. Pero ¿cuál es el centro? Quiero que pienses que la Biblia está hablando, la Biblia habla de muchísimas áreas y de muchísimas cosas. Pero hay unas cosas que son más periféricas y otras cosas que son más centrales. Jesús nos enseña cuál debe de ser el centro. Algunos hermanos me han cuestionado, oye, ¿por qué no enseñamos más acerca de estos temas o de aquellos temas? ¿O por qué no hay más enseñanza? Hablando de temas más doctrinales. Porque realmente el centro de lo que Jesús busca en nuestras vidas es lo que vamos a ver a continuación. La Biblia habla de muchísimas cosas, y no estoy diciendo que no sean importantes hablar de las demás cosas. Pero el centro del blanco son las relaciones. Mateo 23, versículo 23, mira qué dice. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes. ¿Ofrendar es algo malo? No, es parte de lo que Dios nos llama a hacer. Pero Jesús está llamando aquí a los fariseos, a ver, no hacen caso de lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes según nuestro Señor Jesús? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Yo te pregunto, ¿dónde practicas eso? ¿Con quién lo puedes practicar? Con tus semejantes, ¿cierto? En la iglesia y fuera de la iglesia. Las enseñanzas más importantes acerca de la justicia, la misericordia y la fidelidad deben de ser practicadas en la iglesia. Y obviamente también fuera de la iglesia. Jesús nos dice, sean luz para el mundo. Por eso dice las enseñanzas más importantes. ¿Sí lo ves? Jesús les dijo en Mateo 22, 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Fíjate bien, ¿eh? ¿En qué? En importancia. Hay uno parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Para un judío en ese tiempo escuchar esto, hermanos, era decirle prácticamente toda la enseñanza que tienes escrita por Dios se resume en esto. En esto se basa. Esta es la base de lo cual se desarrolla todo lo demás que ves en la palabra de Dios. La ley y los profetas. Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Será importante entonces nuestras relaciones? Absolutamente. Si tú tienes la responsabilidad de estar ayudando espiritualmente o discipulando a alguien, debes de hacerlo con responsabilidad.
Porque es el mandamiento más importante, amar a la gente. Y si Dios te ha dado la responsabilidad de cuidar de alguien, hay que hacerlo con responsabilidad. Por eso te digo que Jesús habló, hay muchas cosas, pero lo más importante, las enseñanzas más importantes están basadas en relaciones. Tu relación con Dios y tu relación con los demás. En eso se basa lo más importante. Eso debe de ser nuestro primer objetivo. Luego en Juan 13, Jesús eleva la expectativa, porque algunos a lo mejor no podemos amarnos como Dios querría tal vez. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, híjole, algunos todavía no nos amamos tanto. Pero mira la expectativa de Jesús. Les doy un mandamiento, este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. ¿Cuál es la expectativa para amar a los demás? Como Jesús te amó a ti. ¿Merecemos el amor de Dios? No. ¿Merecemos el perdón de Dios? No. Entonces, no podemos condicionar a la gente para amarla, porque Jesús no lo ha hecho con nosotros. Y si Dios te ha tratado con misericordia, con gracia, te ha perdonado más de 70 veces 7, ¿cómo Dios espera que tratemos a los demás? ¿Cómo Dios espera que trates a la gente que discipulas y ayudas? De la misma manera. Pero a veces nos conocemos tanto que ya de repente es como, ¿hasta cuándo vas a cambiar? ¿Hasta cuándo voy a estar ahí? No me haces caso. ¿Cómo te ha tratado a ti, Jesús? Es lo mismo que Dios espera que hagas con los demás. Aún con la gente que no es tan fácil, gente difícil, gente complicada, ¿no? Que ya ves que casi no hay. Pero si por ahí te topas con alguien, ¿cómo es la expectativa de Dios para tu trato con ellos? Amarla como Jesús te amó a ti. Ahora, es bien interesante porque ya lo hemos hablado, pero Jesús dice, así es como deben amarse. Y luego dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. ¿Sí estás aquí? Ok. Fíjate bien, no dice la palabra, si tiene la doctrina correcta. No dice eso. Jesús no dijo eso. Si tiene la doctrina correcta, entonces todo el mundo se dará cuenta que son mis discípulos. Tampoco dijo, si tiene la devoción de vida. Hay gente bien devota, pero que no ama a la gente. Si tiene la mejor enseñanza bíblica, todo el mundo se dará cuenta. No. Si se aman los unos a los otros. Demostramos al mundo a quién seguimos. Si algo desafía nuestro carácter, hermanos, es amar a la gente que no se lo merece, que es complicada, que es grosera, que nos trata mal, que a nuestro juicio pensamos no se lo merece. ¿Por qué lo voy a amar? ¿Por qué lo voy a respetar? Sí, mira cómo me está tratando. De acuerdo, pero ¿a quién sigues? ¿Quién es tu Señor? ¿Cómo quién debes de reaccionar? Todos los creyentes, en Hechos capítulo 2, en el 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Entre ellas la cena del Señor y la oración. ¿Qué caracterizaba a la iglesia en el primer siglo? Eran familia. Se reunían todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice ahí, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal. Y a veces, hermanos, no entendemos que nuestras comuniones fraternales son importantes. No es el hecho de venir a la iglesia por venir.
sino venir con un sentido claro. ¿A qué voy? Voy a llegar a confraternizar, a convivir, a estar más cerca de los hermanos, a hacer algunas citas para poder vernos con otros en la semana, en fin. Pero ese debe de ser nuestra prioridad como discípulos. Es preocupante que algunos de ustedes no han pasado sus tiempos de discipulado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Ves? Y es una realidad. Todos tenemos mucho que hacer, pero necesitamos darle prioridad y ordenar las cosas de manera espiritual. En la Reina Valera dice, las cuales se mantenían fieles, es la misma escritura, pero la Reina Valera contemporánea, dice, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Venir a la iglesia, hermano, debería de llevarnos a fortalecer nuestras relaciones, a tener mejores amigos, a ser más familia. Y no solamente llegar y sentarnos en el mismo lugar de siempre, ya terminó, ay, qué bueno que ya acabó, vámonos. Sino realmente disfrutar el venir y convivir y crear, ¿no? Amén. Por eso, hermanos, a mí me alegra el alma ver que muchos de ustedes pueden realizar sus sueños y sus vidas al lado de Dios. Lo que pasó hoy con Poncho y con Jessica, que son novios, que se están comprometiendo para casarse y que más están buscando hacer novios, eso es increíble, porque eso es lo que Dios desea, que en la comunidad donde creemos en lo mismo y vivimos lo mismo, podamos desarrollar nuestras vidas y nuestras familias. En Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Es una de las escrituras que tuvimos que leer para decidir si queríamos seguir a Cristo o no, ¿cierto? Y lo primero que Jesús pide, ¿qué es? Olvídate de ti mismo. Echa fuera el egoísmo. Cuando yo llegué a la iglesia y me bauticé, yo llegaba a las reuniones y me sentaba hasta allá atrás en la esquina. Perdón, no te estoy señalando. ¿No? Pero yo llegaba hasta atrás en el salón y ahí estaba. Porque mi carácter era súper introvertido. Era muy inseguro. Y yo quería llegar a la iglesia, que se terminara lo más pronto posible para poderme ir. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Pero ¿sabes qué me enseñaron en la iglesia? Me exprimieron el egoísmo. Tienes que olvidarte de ti. ¿Quién es Humberto? Y ahora ser como Jesús. Y me acuerdo, hermanos, diciéndome, ¿te imaginas a Jesús llegando a sentarse hasta atrás ahí? Yo dije, no. Me imagino a Jesús caminando entre las filas, saludando a medio mundo y a lo mejor hasta contándonos un chiste. Jesús era alguien que causaba un impacto donde quiera que iba, ¿cierto? Pero somos discípulos de Jesús, hermanos. Necesitamos demostrarlo con hechos. Si se aman como yo los he amado, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. En Gálatas 6, bueno, sí tienes que dejar tu egoísmo, regresando un poquito a esto, y pensar en que eres un discípulo. Es que a mí de niño, es que yo era, es que antes, yo entiendo, porque todos podemos tener todos tenemos y podemos tener una justificación para no ser, pero ahora tu identidad debe de estar ¿en quién? En Cristo. Tu identidad es que eres un discípulo de Jesús, ¿cierto, hermanos? Entonces te quiero animar en eso, que puedas crecer y entender, yo soy un discípulo, una discípula de Jesús, voy a actuar como Él actuaría. Y cuando entres al salón, cuando estés allá afuera y te subas al metro y te vayas en el camión, ten la actitud de Jesús. Y todo el mundo se dará cuenta que eres un discípulo de Él. Ahora sí. Ay, ya está. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a arrepentirse. ¿Dice eso? No. Dice la palabra de Dios, deben ayudarlo a corregirse.
Porque finalmente la palabra pecado significa errar en el camino. Deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo con toda la dureza que puedan para que se quebrante y se arrepienta. ¿Ah, no dice eso? Hasta que llore sangre. Hasta que tú estés convencido de que ya está arrepentido. Algunos han leído eso, parece. No sé qué Biblia han leído, no sé qué Biblia han leído, pero no, yo creo que no está arrepentido. Ah, caray. ¿Ya eres Dios? Y yo entiendo, hermanos. ¿Ok? Yo entiendo que a veces podemos hablar y puedes sentir cosas. Pero nuestro deber es hacerlo de esta manera. Lo demás, ¿quién crees que lo hace? Lo hace Dios. La palabra de Dios, dice en Hebreos, tiene vida y poder. Comparte las escrituras adecuadas, escucha bien, adecuadas, cuando alguien peca de cierta manera. Ayuda a las personas a pensar en lo que Dios mira cuando alguien peca de cierta manera y cómo la gente lo tiene que aprender a ver. Y lo demás Dios se va a encargar a través de su palabra y el Espíritu Santo que ha puesto en cada uno de nosotros. Hermanos, hagamos caso a las enseñanzas. Pero algunos creemos que el discipulado es, ven para acá, a ver. Y ya los pobres hermanos ahí van. Obviamente cuando tú pecas estás vulnerable, ¿cierto o no? Si queremos, hermanos, crear una comunidad donde nos fortalezcamos espiritualmente, necesitamos dejar esos rollos del pasado y ser más bíblicos. Amén. Discipular de la manera adecuada. Usa la palabra de Dios. No uses tu enojo, por favor. Usa la palabra y enséñale a los hermanos. ¿Qué piensas? ¿Ves este pecado como Dios lo ve? ¿Qué piensas? ¿Crees que te tienes que arrepentir? Y deja que la gente con Dios se quebrante. No contigo. No contigo. Es que yo le hablé tan fuerte y ni siquiera así lloró. ¿Puedes creerlo? Nos ha pasado, ¿no? Fíjate lo que dice ahí. Hazlo amablemente. Y que cada cual tenga mucho cuidado. No sea que él también se ha puesto a prueba. También Jesús dijo, con la vara que midas. Ahora, ten cuidado, no se trata de, no, entonces mejor no confronta a nadie para que no me confronte nadie. No estoy hablando de eso. Pero si vamos a ayudarnos espiritualmente, hagámoslo como Jesús nos enseña en su palabra. Amén. Ok. Luego dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas. ¿De qué cargas habla esta escritura? Del pecado. Del pecado. ¿Cómo es que yo venga con Juan y le diga, Juan, pequé de esta manera? Ayúdame, por favor, haciéndome seguimiento. Ayúdame, por favor, a compartirme algunas escrituras. Ayúdame a orar por mí. Eso es compartir las cargas, ¿te das cuenta? Y está hablando en el contexto, hermanos, de esto. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, habla de la forma y luego dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas. ¿Cómo es que compartes tus luchas con alguien más? Es mucho más fácil llevar la vida que llevar las cargas del pecado solos. Por eso, hermanos, es tan importante no juzgarnos, porque el único juez, ¿quién es? Entonces, hermanos, si lo sabemos, por favor, no actuemos como jueces. Ayudemos a la gente de esta manera y discipulemos de la manera como Dios enseña. Y de esa manera, cumplirá la ley de Cristo. Si tú haces esto, ¿vas a hacer qué? ¿Lo correcto delante de Dios? Vamos a cumplir la ley de Cristo, no la nuestra. No la ley del monte y a mí me enseñaron así en el pasado, así tiene que ser. No, tranquilo. Que hayan hecho algo indebido contigo no significa que sea correcto y lo tengas que hacer hoy. Así es. Pero algunos, como decía el domingo, no
No, a mí me costó tener novia 5 años, 4 meses, esto, el otro, ¿no? Y entonces tienen que pasar por el mismo camino. No, gracias a Dios que ya no estamos ahí, ¿no? Filipenses 1:27 dice, solamente esto. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio ¿de quién? De Cristo. Lleva a la gente a vivir de acuerdo ¿a qué? Al evangelio. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos. Luchando todos juntos por la fe del evangelio. El capítulo 2, versículo 1 dice, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, y si el amor los impulsa a consolar a otros, y si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía. Casi todos, ¿no? Hay uno que otro ahí que no puedo ni ver. Ey, mira lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Todos en armonía. Si hay algo que te estorba con alguien, arréglalo. No está bien que vivas así. Unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo. Híjole, ten cuidado ahí. No hagas nada por rivalidad. Me la hizo, me la paga. Me gritó, le grito más fuerte. Otra vez, ¿a quién seguimos? Discípulos de quién somos. Nos dirigimos por el espíritu, nos dirigimos por la carne. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. ¿Sabes que uno de los pecados que Dios no soporta es el orgullo? La arrogancia. Cuando tú caminas con un rollo de, ¿tú me vas a enseñar a mí? Tú que te acabas de bautizar, que tienes una semana, yo tengo 25 años en la fe. Y no lo decimos, pero así caminamos. Y luego nos quieren ayudar y la queremos voltear. Ey, mira lo que dice ahí. La pregunta es, ¿consideras a los demás como mejores que tú? Eso, hermano, se ve. Eso se siente cuando tienes trato con alguien, ¿cierto o no? Sea quien sea. Ninguno de nosotros debemos sentirnos más que los demás. Dice, ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Bueno, solamente el pastor, ¿no? Ninguno, ¿no? Yo no soy pastor, soy ministro. No, no es cierto. Pastor Toño. No. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Hermanos, en nuestras charlas, el espíritu debe de ser, queremos ver a la charla, ¿cuándo pueden? Todos. No es cuándo puedo yo. Yo soy el líder, yo puedo mañana, si no, ninguno busque solamente su propio bien, sino el de los demás. ¿Cómo podemos hacer para que estemos todos? ¿Te das cuenta? Ese debe ser nuestro espíritu, como eso todo. 1 Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, fíjate bien, esa escritura es increíble. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, habla de Jesús, tenemos comunión unos con otros. Porque podemos espiritualmente conectarnos a través de el Espíritu. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, necesitas estar limpio en tu corazón. Si hay pecado, por favor, por tu bien, límpiate de eso. ¿Cómo? Confesando. No hay otra manera de limpiarnos del pecado si no lo confesamos. Confiésate, ¿no? Obviamente con arrepentimiento. Pero de esa manera vamos a poder tener comunión unos con otros. Es a veces fácil
ver cuando alguien está en pecado, por cómo trata a los demás. Ahí se detecta. ¿Te das cuenta cómo Jesús nos ayuda a ver cuáles debe ser el centro del blanco de nuestras relaciones? Ahí está. Si amamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Todos somos pecadores. Todos. No podemos afirmar, no, yo no. Todos somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermanos, tenemos que caminar con un corazón limpio para poder tener relaciones sanas. No puedes, según la palabra de Dios, no podemos tener relaciones sanas ni buena comunión si no vivimos en la luz. Por eso es tan importante vivir en la luz, abriendo cosas cuando pasan y confesándonos para mantenernos limpios y viviendo en la luz. Amén. Eso es todo por el día de hoy.